Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 15 de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy hablaremos de la Creta minoica y los minoicos. No hay escenario jugable de Age of Empires, pero es un tema interesante. Pues vamos a ello. Creta minoica. Creta es una isla ubicada entre la Grecia continental, Asia Menor y Libia, con el 95% de formación montañosa calcárea y yacimientos de cobre, hierro, plata, galena, oro y arsénico, con explotaciones que se remontan desde el 2000 al 1500 a.C. El minoico antiguo o prepalacial, del 3000 al 1900 a.C. A comienzos de la Edad de Bronce, la isla cobró protagonismo por su estratégica ubicación para las rutas comerciales, sobre todo de estaño y ámbar, y proliferaba la agricultura y la ganadería. En la zona oriental destacaban los asentamientos pesqueros y comerciales, recibiendo influencia de Egipto y Levante, participando del comercio mediterráneo con las Cícladas, Chipre, Cilicia, Siria y Egipto, transformándose social y económicamente. El minoico medio o palacial, del 1900 al 1600 a.C. En su fase primera, o minoico medio primero, o en sus siglas abreviadas MM1, se produce un aumento demográfico, modificándose los hábitats a recintos con grandes estancias, talleres, almacenes y santuarios. Se encuentran señales de destrucción, quizás por causas naturales, ya que se encuentran niveles de cenizas en Ecnosos, Festo, Malia y Tilisio. Las posibles causas pudieron ser por invasiones extranjeras, revueltas internas por sequía o movimientos sísmicos. Un mosaico en Fellenza del MM2 representa escenas de una batalla en una ciudad cretense, aunque es posible concebir el final con desastres naturales, generando así inestabilidad política y étnica. Con su fase 2, o minoico medio 2, o con sus siglas abreviadas MM2, se inicia un periodo floreciente de reedificación de palacios con mayor riqueza y superficie, pero con estructura similar. Se manifiesta diversificación industrial en alfarería, con vasos de camarés a torno rápido, de finas paredes y decoración a la barbotina, con productos de gran calidad, colorido y decoración con espirales o motivos vegetales. Y también en orfebrería, fabricándose dagas, espadas, vasos con metales preciosos, joyas y gemas labradas. Tuvo gran importancia el comercio marítimo con Chipre, Siria y Egipto, ampliándose a la Cirenaica. En arte destacan figurillas femeninas dando impresión de lujo y elegancia, con faldas acampanadas y abiertas, peinados en forma de cuernos y asombrosos tocados y sombreros. Estas figuras posiblemente eran exvotos o símbolos religiosos, aunque también se encuentran figuras de hombres y animales. La fase 3 o minoico medio 3, o con sus siglas abreviadas MM3, y minoico reciente 1, con sus siglas abreviadas MR1, también fue conocida como fase neopalacial, o el apogeo de la civilización minoica, con una etapa de confusión marcada por el fin del MM2 y el comienzo del MR1, quizás por causas naturales o movimientos sísmicos. Se caracteriza por un perfeccionamiento de la cultura material y organización político-social, pasando al minoico reciente sin ruptura. La reconstrucción de Cnosos, con ciertas innovaciones, mantiene las características del minoico medio. Los edificios son de grandes dimensiones y monumentalidad, en torno a un gran patio central y con numerosas dependencias. Aumentan las riquezas la decoración mural de frescos, columnas y pilares. Proliferan las casas a modo de mansión o palacete, llamadas villas, tratando de imitar la arquitectura palacial con varias habitaciones, almacenes, archivos e incluso santuario y explanadas reducidas. Su fachada suele ser de grandes bloques tallados, decorados con fresco, y se desconoce a los propietarios y su función, pudiendo ser gobernantes locales o funcionarios de alto rango,
por el lujo, archivos y sellos encontrados. La reconstrucción de poblaciones destruidas en 1600 a.C. marca una etapa de desarrollo urbano con barrios y bloques de viviendas, separadas por una red viaria pavimentada y alcantarillado. Eran ciudades pequeñas en la zona oriental, cerca de palacios, asentamientos comerciales o industriales. Destaca el progreso y desarrollo económico y la utilización de objetos metálicos, con herramientas, joyería, vasos y armas. El arte palacial está representado por frescos, cerámica, estatuaria y orfebrería. Política y administración. Se desconoce sus sistemas de gobierno, estructura social y política, aunque los objetos de valor y riqueza reflejan una élite social o altos funcionarios en torno a un poder central que tal vez tuvieran el monopolio del comercio y la actividad palaciega. La tradición nos habla del rey Minos de Creta, pero aún no está atestiguada su existencia. Fenterre, basándose en las plazas públicas, se cree que podría haber existido una asamblea popular de control político. Economía. La agricultura era la base de la economía del Minoico Medio, donde el palacio disponía de terrenos en los que vivían campesinos a su servicio. En sus almacenes se encuentran grandes tinajas de barro llamadas pizoi y cistas. La ganadería se documenta en tablillas minoicas basada en rebaños de cerdos, vacas y cabras. Con la manufactura, además de transformar productos agrícolas como el vino y el aceite, se trabajaba la obsidiana para la elaboración de vasos y la fayenza, un tipo de esmaltado de origen fenicio. Existían talleres de carpintería, escultura, vidrieros, herreros, curtidores, tintorerías, telares, etc. El comercio era la segunda base de la economía, exportándose productos agrícolas como cereales, leguminosas y almendras, y la artesanía con armas, joyas y cerámica. Se importaba obsidiana, piedra, pórfido, plata y cobre. De gran importancia fue la talasocracia minoica o la habilidad marítima documentada en testimonios arqueológicos y también la toponimia. Hubo gran variedad de embarcaciones que se representan en sellos, tumbas y pinturas, algunas de gran potencia con 30 remeros y doble verga. Los jarros pintados contenían vino, aceite, miel y hierbas aromáticas, mientras que los menos decorados llevaban pescado y olivas. Para comerciar situaban factorías comerciales y diplomáticas en el Egeo y comerciaban con Egipto, Chipre, sobre todo cobre, Anatolia y Fenicia. Se crearon patrones y medidas para facilitar el intercambio con registros escritos en lineal A en tablillas de arcilla y madera. Religión. La información se remonta al Paleolítico, cuando Creta pertenecía al área cultural egeo-anatólica, encontrándose en tumbas, con ídolos femeninos de grandes caderas, encinta o dando a luz, siendo un culto a la fertilidad, sin considerarse la madre tierra, ya que aún no eran agricultores. En el Neolítico aparecen ídolos con faldas acampanadas, con los senos al descubierto, en santuarios y lugares de adoración, y aunque mantenían relaciones con Egipto y Asia Menor, mantuvieron su originalidad religiosa. El desciframiento del lineal B por Chadwick dio lugar a la revisión de la religiosidad minoica y micénica. La religión cretense ha sido clasificada como naturista, porque aunque los palacios fueran templos, hay que destacar la importancia de los santuarios al aire libre en montes y bosques. Los santuarios en los montes comienzan en el año 2000 a.C. y a partir del Minoico Medio se edifican altares de cuernos. Existía una primacía femenina, siendo la diosa cretense una divinidad de la fecundidad. Las mujeres minoicas aseguraban su fertilidad bebiendo agua de ciertas fuentes o manantiales, tocando el vientre de piedra de la diosa y mediante talismanes y fetiches que se pasaban de madres a hijas. Se representaba con dos animales encarados, siendo señora de las montañas, fauna y flora,
como la Gran Madre Anatolia, precursora de Cibeles. Se le asocia a un dios hijo o amante junto a ella en un plano secundario. La divinidad masculina descendía de la tierra dominada por hombres y bestias, y aún no está claro si toma la forma de toro, simbolizando fuerza y fertilidad, o es simplemente un animal sacrificial. Se asocia con los altares de cuernos y también se rinde culto al bétilo, al pilar, al árbol, la doble hacha y al escudo. Los quetenses decían que sus ritos eran insulares y después fueron copiados por otros pueblos. Las sacerdotisas dirigían el culto encontrándose restos de sacrificios entre espesas capas de ceniza, estatuillas humanas votivas. Los sacrificios podían ser cruentos, pero frecuentemente solían ser libraciones y ofrendas. Se celebraba la epifanía de la diosa, muerte y resurrección del dios vino y la hierogamia o matrimonio de un dios y una diosa. Es posible que las ceremonias estuviesen rodeadas de juegos, danzas y cantos, ya que los griegos pensaban que los juegos venían de Creta. La tauromaquia y el pugilato estaban representados en frescos de Cnosos. Durante el tercer y segundo milenio a.C., el rito funerario eran las inhumaciones bajo estructuras abovedadas o llamadas zolos, pero a partir del 1500 a.C. los cadáveres se introducían en tinajas invertidas o sarcófagos decorados, con ofrendas y banquetes funerarios. Los ajuares hacen suponer la aceptación de la vida ultraterrena. Según Homero, si el difunto cumplía los preceptos de purificación funeraria, viajaba al oeste hasta el Elíseo, y si no, debía esperar o reencarnarse. Escritura. Se empleaban tres tipos de escritura: la jeroglífica, el silabario A y el silabario B. Las dos primeras en periodos palaciales, siendo silabarios abiertos. Cada uno de los signos aparece en un grupo y representa una sílaba, y junto a los signos silábicos aparecen anotaciones numéricas y sistemas de medidas. El 95% de los escritos hallados son de contabilidad. Con el bronce antiguo, el minoico antiguo, se encuentran signos aislados en vasos y sellos, no considerados como escritura, y en el bronce medio, el minoico medio, aparecen marcas de alfarero que indican el origen y destino de la mercancía, pero aún no se considera escritura. Los signos en sellos del periodo prepalacial siguen sin considerarse escritura, pero sí un comienzo de esta. La escritura jeroglífica se encuentra en Cnosos y Malia, aún sin descifrar, y desapareció en el periodo de los segundos palacios, en el MR1. La escritura lineal A evoluciona desde el minoico medio al reciente, encontrándose más extendido que la jeroglífica. Se encuentra en un estado de estudio previo a su desciframiento, aunque aún lejano, con posibles relaciones con el silabario B, chipro-minoico, el cual podría ayudar en su desciframiento. Quedan, por tanto, dos cuestiones en el aire: ¿por qué la escritura jeroglífica y el silabario A coexisten a pesar de tener aparentemente la misma función? ¿Y por qué la jeroglífica es la única grabada en sellos y la lineal A no? El disco de Festo es una inscripción en espiral que sigue siendo una incógnita. En él aparecen tocados de plumas que no son propios de Creta, pero sí de los pueblos del mar, aproximadamente sobre el 1200 a.C., y se cree que pudieran tener un uso religioso y que pudiera ser escritura luguita, aunque no coinciden las fechas. Arte y cultura. La particularidad del arte cretense es su extensión y magnitud, ya que hasta el hábitat más modesto posee alguna forma de arte. Esto refleja una buena calidad de vida que se eleva por encima de las necesidades materiales. Se encuentran multitud de sellos, bellos y originales, en aldeas,
con los que se marcaban los contratos y mercancías. Aprovechaban los recursos naturales sin disponer de cobre ni mármol, pero usaban la caliza con maestría, tanto para sillar como para hacer cal o estuco. La influencia asiática fue escasa, aunque la egipcia fue mayor. En cuanto a la pintura, a partir del segundo milenio a.C., las casas recibían doble capa de yeso, siendo pintada de rojo la capa más fina. A partir del siglo XVII a.C. se ignoraban las sombras y en parte la perspectiva, y se representan toros, animales marinos y figuras humanas en escenas de la vida cortesana y fiestas. Durante el MR1 se inicia un periodo clásico con frescos en miniatura, desapareciendo en el MR2. Los relieves pintados aparecen en Cnosos durante los siglos XVI a XV a.C. No hubieron grandes esculturas, aunque sí de pequeño tamaño, siendo el relieve pintado una transición entre la pintura y la plástica. A mediados del tercer milenio a.C. se tallan piedras, elaborándose vasos de pico con asas, sellos de marfil y pequeñas esculturas de bulto en mármol. Durante el MR1 aparecen vasos de esteatita con buenos relieves y el barro se sustituye por loca, con representaciones de figuras humanas como la diosa de las serpientes, que viste como una dama de corte con grandes ojos, orejas y una tiara con 3 serpientes enroscadas, y la famosa sacerdotisa de grandes senos sosteniendo en las manos 2 pequeñas serpientes y una leona sentada sobre su tocado. Los bronces son escasos, posiblemente provocados por los saqueos de los piratas. En orfebrería hubo excelentes trabajos de oro, plata, hierro y bronce. Las armas se decoraban sobre todo en la empuñadura con materiales preciosos y también se encontró un excelente juego de tablero de marfil. La escritura se desarrolló a partir de la glíptica, expresando ideas por medio de imágenes, ya que cuando los dibujos se convierten en jeroglíficos pasan a la categoría de signos gráficos. En la cerámica se pasa de una decoración con color negro y amarillento bruñida y con incisiones del neolítico a un color rojo lustroso con barniz semejante al esmalte en el tercer milenio a.C. A partir del Minoico antiguo, las decoraciones de color oscuro sobre fondo blanco pasan a su época de apogeo, en el Minoico antiguo III, donde el trabajo con torno manual permitía mayor esbeltez y finura en las paredes externas, apareciendo los tonos rojos y esmaltados. En el Minoico medio aparece la cerámica de Camarés, una gruta donde se encuentran los primeros ejemplares, con decoraciones brillantes u oscuras sobre coloración mostaza y estilos lineales y curvilíneos. Con la llegada del torno rápido aparece el vaso con asas de estribo y en la fase final del Minoico medio la cerámica fue menos refinada, dedicada frecuentemente para la exportación. Fuentes literarias cretenses. Las principales leyendas sobre Creta son el laberinto de Creta, construido por Dédalo para esconder el Minotauro y puede tener su sede en Cnosos, ya que una construcción tan sofisticada y repleta de habitaciones debió parecer para los aqueos algo intrincado. También podría tomar referencia a la cueva de Gortina o las danzas que se celebraban en las islas Egeas, donde se cogían de la mano y recorrían trazados laberínticos. También tenemos la leyenda de Ícaro y Dédalo, donde Dédalo fue desterrado a Creta, donde Minos hizo encerrar al Minotauro y aplacado con sacrificios humanos. Dédalo cayó en desgracia y fue encerrado junto a su hijo Ícaro en el laberinto. Dédalo construyó unas alas con las que escapar juntos. Ícaro, desdeñando los consejos de su padre, voló tan cerca del sol que sus rayos derritieron la cera de sus alas. Y también tenemos la leyenda de Teseo, en la que, tras perder Atenas una guerra contra Minos, se le impuso como tributo el envío cada 9 años de 7 doncellas y 7 donceles,
para ser devorados por el Minotauro. Teseo, como uno de esos 7 jóvenes, se propuso a dar muerte al Minotauro. Ariadna, la princesa e hija de Minos, se enamoró de él y le ofreció un ovillo de hilo para ir desenrollándolo a medida que avanzaba por el laberinto. Teseo, tras dar muerte al Minotauro, volvió siguiendo el hilo y junto a Ariadna huyeron de Creta. Causas y consecuencias. La mayor parte de los centros minoicos fueron destruidos en torno a la mitad del segundo milenio a.C. a causa de la erupción volcánica del Tera. Este volcán tuvo 3 erupciones durante el Pleistoceno, siendo la tercera la que marca el fin de los segundos palacios, datado con el carbono 14 entre el 1620 a 1610 a.C. Con la dendrocronología, la ciencia que estudia la cronología partiendo de la base de los anillos de los árboles, entre 1628 a 1626 a.C. y en los hielos de Groenlandia, o sea, otra lectura a través de los hielos con los isótopos, hacia el 1645 a.C. Cnosos se recuperó, pero se abandonaron algunas edificaciones. El periodo hegemónico palacial entró en decadencia por luchas internas y falta de poder, provocando el fin de la talasocracia minoica, aprovechada por los aqueos. Aquí entraríamos ya con la hegemonía micénica. Bien, pues hasta aquí este capítulo interesantísimo y enigmático, porque Creta es todo un enigma. Si habéis visto fotos de, gente que ha viajado a Creta, sobre todo el Palacio de Cnosos, es impresionante. Esos colores en las columnas, esas pizoio, esas tinajas totalmente intactas y ordenadas en esos patios, pues es impresionante. Y bueno, y toda esta cultura insular que haya llegado a este nivel de casi de civilización es interesantísimo. Y bueno, pues esperemos que se pueda investigar mucho más acerca de Creta. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos en el próximo capítulo con Micenas y el mundo micénico. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y a todas y hasta la próxima.